pacientes. Si bien es cierto, la estructura tiene todos estos puntos que ustedes pueden ver ahí, el examen con la práctica ya lo hacemos un poco más dirigido, ¿no? Pero hay cosas que sí tenemos que evaluar en todos. Por ejemplo, los dos primeros temas, ¿no? Nivel de conciencia y nervios craneales definitivamente en todos los pacientes. Entonces, ahí vamos con el nivel de conciencia. Para hablar un poquito del nivel de conciencia, tenemos que saber primero cuáles son los niveles normales y los anormales, ¿no? Conciencia plena, se supone que todos nosotros estamos en conciencia plena, despiertos, orientados. Se evalúan en tres aspectos, ¿no? Tiempo, espacio y persona. Tiempo, preguntarle eh, qué día es hoy, le podemos dar pistas, ¿no? Que mire por la ventana, qué hora es más o menos, espacio, dónde estamos, persona, cuál es su nombre, ¿no? Lo primero es eso, ¿no? En la persona. Antes de hacer esta evaluación de la conciencia plena, tenemos que asegurarnos que el paciente no esté bajo ningún efecto farmacológico. Tenemos que indicarle al acompañante si estuviera que no puede participar en la evaluación, ¿no? Porque ya nos pasa que estamos hablando con el paciente y el familiar está soplándole la respuesta o interviene. Entonces, eso es negativo porque el paciente se confunde y no sabe a quién hacerle caso, si al médico o al familiar que le está soplando la respuesta. ¿No? El siguiente estado alterado ya es la somnolencia, ¿no? El paciente responde solo a estímulos verbales simples. Son los pacientes que encontramos en emergencia con un tema de fondo metabólico. Por ejemplo, una cetoacidosis diabética, ¿no? Un paciente puede estar somnoliento, que se despierta. Le digo, Cristel Abigail, abre los ojos, nuevamente se duerme. Otra vez le estimulo, correspóndeme, abre los ojos, me contesta a media, se duerme. Entonces, en este paciente, por ejemplo, con somnolencia, no puedo evaluar sensibilidad. Lo repito una vez más, en un paciente con una alteración del nivel de conciencia no se puede evaluar sensibilidad. El sopor o el estupor es el paciente que además de estar somnoliento, ya no es una somnolencia superficial, sino profunda, solamente me va a responder a estímulos dolorosos. Si yo le hablo, Cristel Abigail, no me va a responder. Tengo que tocarlo y no solamente tocarlo, sino generar un estímulo nociceptivo. Y coma, pues ya es un paciente que no responde ni siquiera a estímulo nociceptivo, un motivo de consulta muy frecuente en las interconsultas que hacemos en las unidades diarias críticas. ¿Quién me puede decir, Derek, me puedes decir cuál es el siguiente estado de conciencia alterado que no lo he puesto ahí después del coma? Aquí detrás de coma hay otro estado de conciencia alterado. ¿Cómo se llama? El peor. Derek, hola. No recuerdo, doctora. Ya, ok, Derek. Natalie, Doctora, sí, yo tampoco no recuerdo. ya. Rubí Ballena, ¿no está Rubí? Ok. Diego Alonso, Doctora, creo que sería muerte cerebral, tal vez. muerte encefálica. Muerte encefálica, ¿ya? Muerte cerebral es un término incorrecto. El término es muerte encefálica o muerte por criterios neurológicos. Entonces, es un paciente que ya no solamente no responde a estímulos, sino no tiene reflejos de tronco encefálico, ¿no? Entonces, se ha descrito una escala que es una escala extrahospitalaria, ¿no? Que es la ABDN, no es muy conocida, muy usada en el medio hospitalario, pero para el público en general, ¿no? A, el paciente está alerta, V, responde a estimulación verbal, D, el paciente responde a estímulos dolorosos, N, el paciente no responde, ¿no? Mientras más llega al rojo, más grave es el caso. Entonces, esto es el paciente y las preguntas, ¿no? Orientación en espacio, en tiempo, perdón, en persona, en espacio y en espacio. Tiempo, espacio y persona, recuerden, ¿no? Es lo mínimo. Ahora, la famosa escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow es la escala, dime Samuel. Doctora,
tenía una consulta. ¿El término letargo y obnulación entrarían sobre el nivel de conciencia? No, realmente el término, buena pregunta Samuel, vamos a regresar ya. El término de letargo y obnubilación a veces lo consideran entre somnolencia, es como el estupor que también le llaman sopor, ¿no? Y obnubilación como que son estados intermedios, pero para términos académicos, para ustedes que son alumnos de pregrado, lo hemos simplificado lo más posible porque no tiene mucho sentido generarles confusión. ¿No? La idea es que tengan bien claros los pilares fundamentales y ya más adelante tal vez puedan ir introduciendo de a pocos, ¿no? Es como si yo les dijera en la fuerza, hay un 3 yo les he enseñado ahorita, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero si yo les digo, nosotros como neurólogos en la práctica clínica evaluamos realmente así, ¿no? Porque le ponemos 3 más, 3 menos, 4 más, 4 menos, 1 más, 1 menos, pero es como que son variantes un poquito más sutiles y no tiene mucho sentido considerarlo ahora, ¿ya? Entonces nos quedamos con lo que lo hemos puesto acá en la diapositiva. Entonces, seguimos. En la escala de coma de Glasgow tenemos tres niveles, ¿no? Perdón. Ocular 4, verbal 5, motora 6, ¿no? Recuerden, de arriba hacia abajo, ojitos 4, boca 5, motora 6. El mínimo puntaje nunca va a ser 0, ¿ok? Eso sí es una pregunta. Acá está la pregunta de examen en el nivel, en la valoración de la escala de coma de Glasgow, ¿cuál es el rango que se considera para grado severo o grave, ¿no? De trastorno de conciencia es entre 3 a 8 puntos. El más grave es el mínimo y el mínimo en cada uno de ellos es 1. Ocular no responde, verbal no responde, motora no responde. Glasgow 3 es el mínimo, ¿ok? Y el máximo será 15. ¿Por qué? Ocular espontánea, verbal orientado y conversando y motora obedece a órdenes verbales. 4 más 5, 9 más 6, 15. Entonces el mínimo es 3 y el máximo es 15. Eso es lo que hay que saber en Glasgow. Ahora pasamos a los nervios craneales. Entonces, realmente el término es lo primero que quiero decir esta noche, ¿no? El término adecuado es nervios craneales, no pares craneales, porque mucho se ha comentado o escucho, ¿no? La evaluación de los pares craneales. Realmente los nervios craneales son 12 pares, o sea, tenemos 12 izquierdos y 12 derechos, pero el término correcto para referirnos es nervios craneales porque las lesiones no siempre son de ambos lados, ¿no? Ustedes saben que en neurología las lesiones generalmente son unilaterales, con clínica contralateral, pero al ser unilaterales, la manera correcta de llamarlos es nervio craneal derecho o nervio craneal izquierdo, o si son de los dos, ¿no? Ambos nervios craneales, por ejemplo, el par olfatorio. Estoy diciendo que es el par del el nervio olfatorio derecho más el nervio olfatorio izquierdo. Entonces, un resumen, así, grosso modo, para que puedan ustedes ver de manera detallada, que entiendo, ya lo saben, cuáles son estos nervios craneales. Tenemos, otra cosita, la forma correcta de escribir es con números romanos, ¿ya? Acá están escritos con números ordinales, normales, arábicos, pero tiene que ser con romanos. El uno, el olfatorio, el óptico, acá el tercero, oculomotor, entre comillas, es motor ocular, ¿no? Porque oculomotor son 3, 4 y 6, son los tres son oculomotores. El trigémino, el facial, el estatoacústico, el glosofaringio, neumogástrico o vago, el décimo, el espinal accesorio y el último que es eh, el hipogloso. Entonces, algunas pinceladas de cuáles son las características de esos nervios craneales. Tenemos pues óptico, como su nombre lo dice, se encarga de la agudeza visual, ¿no? Se evalúa con campometría, etcétera, el examen visión de visión cromática de colores desde Chile. Los oculomotores en general se encargan de los movimientos de los ojos. Trigémino. El trigémino tiene tres ramas: sensibilidad facial, corneal, de los músculos, etc.
El facial es el séptimo, es el que se encarga de la expresión, de la movilidad y del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua, porque el tercio posterior de la lengua está inervado por el 9. El octavo, que es el estrato acústico, que tiene que ver mucho con las pruebas del equilibrio, de la disartria también. El glosofaringio, la simetría del velo del paladar, signo de la cortina, sensibilidad faríngea, el neumogástrico o vago, del gusto del tercio posterior de la lengua, el espinal accesorio de los movimientos laterales del cuello y el hipogloso de la situación de la lengua, movimientos de la lengua, trofismo y tono de la lengua. Entonces, uy, acá no se ve, creo, acá, vamos a pasar esto acá. ¿Cuál es la exploración de cómo realizar la exploración de los pares? Entonces, acá una X, ¿no? Porque ya hemos dicho que la forma correcta de llamar es nervios craneales. Entonces, la evaluación se debe realizar, dice, de forma sistemática. ¿Qué quiere decir? Que generalmente los voy a evaluar de una manera ordenada y armónica, no necesariamente es uno por separado. Y aquí hago referencia sobre todo a los oculomotores, ¿no? A ver, iPhone de Jessica. Jessica está desde su iPhone. Cuéntame, Jessica, ¿a qué nervios me refiero cuando digo oculomotores? Al 3, al 4 y al 6, doctora. Sí, muy bien. 3, 4 y 6. Entonces, ellos se evalúan en conjunto, ¿no? Por ejemplo. Em, entonces, ¿qué cosa debo evaluar? ¿Solamente el territorio que inerva? No. Cada vez que yo evalúo un nervio craneal, tengo que recordar algo importante, ¿no? Más que el origen real, la bibliografía dice origen real, ¿no? Pero realmente lo que nosotros utilizamos mucho es el origen aparente. No es lo mismo origen real que origen aparente de un nervio craneal. El origen real es el núcleo de donde nace, que generalmente es en el tronco encefálico. Y el origen aparente es por donde yo veo de manera objetiva que nace el nervio craneal. No es lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo que yo vea que un nervio craneal X sale de la fosa interpeduncular, que yo diga que ese nervio craneal se origina de un núcleo motor del, no sé, del mesencéfalo, ¿no? Algo así. No es lo mismo. Entonces, ¿hacia dónde va? Sí, es importante. ¿Cuál es la responsabilidad de ese nervio craneal? ¿Cuál es la función? Por ejemplo, si es el olfatorio, no lo voy a evaluar con la luz, ¿no? Obviamente, con un estímulo sensorial olfatorio. ¿Y cuáles son las patologías más frecuentes de la lesión de ese nervio craneal, ¿no? Entonces, acá una tablita resumen y ojo, acá está el lapicito orientador. El lápiz siempre les va a decir qué cosa es lo que tienen que ustedes fijar, ¿no? Bueno, el nombre yo asumo que ya es tácito, que hay que aprender en romanos, eso sí es una tabla adecuada. Y lo que tenemos que recordar es el origen aparente. Entonces, sugiero, para evaluar o para aprender orígenes aparentes de los nervios craneales, agruparlos en primero y segundo, que es de la parte más anterior y rostral, que es diencéfalo. Tercero y cuarto es el mesencéfalo. 5, 6, 7, 8 y 8 bis, que es de la protuberancia o ángulo o surco protuberancial. 9, 10, 11 y 12, preolivar y retroolivar. ¿Ya? Repito, agrupamos los nervios craneales de la siguiente manera. 1 y 2, diencéfalo o parte rostral del encéfalo. 3, 4, mesencéfalo. 5, 6, 7, séptimo bis y octavo, protuberancia y surco protuberancial. 9, 10, 11 y 12, bulbo, ¿no? Surco retro y preolivar. Entonces, todo lo que les he dicho lo vamos a ver en una figurita para que sea un poquito más claro. Em, Estoy para que lo lean con calma y acá está. Entonces, origen aparente de estos nervios craneales. Justo el ejemplo que les decía, ¿no? Bueno, el primero y el segundo no están acá porque revisamos acá. Miren, el primero y el segundo. El primero es en la cara inferior del bulbo olfatorio y el óptico en el ángulo del quiasma óptico. O sea, eso es muy anterior, más rostral, no necesariamente se grafica. ¿Cómo no me olvido, no me confundo? ¿No? Olfatorio, una nariz, un nervio craneal, uno óptico, dos ojos, dos nervio craneal romano.
Seguimos con nuestra figura. El tercero y el cuarto están en el territorio del mesencéfalo, en donde está ese círculo amarillo. Ustedes pueden ver el tercer nervio craneal. Voy a poner mi puntero. Es este nerviosito de acá, que nace de la fosa interpeduncular, porque esta estructura que se ve acá como un cordón grueso, ese es el pedúnculo, ¿no? Hay pedúnculos laterales. Entonces, el espacio que está entre esos dos pedúnculos es la fosa interpeduncular. Y por esta fosa interpeduncular es por donde está emergiendo, ¿no? El tercer nervio craneal, izquierdo y derecho. ¿Cómo yo sé que este es izquierdo y derecho? Porque por convección siempre en un gráfico de neuroanatomía, este lado de acá es el derecho y este lado de acá es el izquierdo. Entonces, este de acá es el nervio craneal izquierdo y este es el derecho. Luego tenemos ahí en rojo el mesencéfalo. Los nervios craneales que se originan de manera aparente en el mesencéfalo son el 5, 6, 7 y 8, ¿no? El 5 por la cara más anterior de la protuberancia, como ven acá, tiene una parte gruesa y una parte delgada, ese es el trigémino o el quinto nervio craneal. La parte más gruesa es la sensitiva y la parte más delgadita es la motora. O sea, es un nervio mixto, pero principalmente sensitivo. Luego tenemos el sexto, el motor ocular externo, que va a salir a través del surco, miren, bulbo protuberancial, ¿no? El séptimo, igual. Hay otro que se llama el séptimo bis, que no está acá, que se llama la cuerda del tímpano o intermediario de Wisberg. Y el octavo nervio craneal, que también se origina del ángulo punto cerebeloso. En general, todos estos 5, 6, 7, séptimo bis y octavo se originan de la protuberancia y del ángulo bulbo protuberancial o del surco bulbo protuberancial. Y el último es del bulbo, ¿no? Los nervios craneales 9, 10, 11 y 12. Si hablamos del noveno, está mucho más posterior, es el surco retrolivar. Y el 9, 10 y 11, retrolivar, los tres, o sea, detrás de la oliva vulvar. No sé si se logra ver acá como una protuberancia, estas son las olivas vulvares, ¿no? Las protuberancias y ahí están detrás de la oliva vulvar y delante de la oliva vulvar. Detrás de la oliva vulvar tenemos el 9, 10 y 11 y delante de la oliva vulvar está el nervio craneal número 12, ¿no? En el surco preolivar. Entonces, la pregunta de examen es esta. ¿Cuál es el nervio craneal que se origina en el surco preolivar? Y la respuesta es el 12. A ver, seguimos acá. Entonces, hablamos un poquito del nervio olfatorio. Sí, nos alcanza todavía. Tenemos el nervio olfatorio, que es un nervio sensitivo que está formado por el epitelio olfatorio, los tractos olfatorios, las áreas olfatorias del encéfalo y sus comunicaciones. Entonces, recordemos que el sistema olfatorio se va a destacar bastante porque las prolongaciones del epitelio olfatorio actúan como receptores sensitivos y recordemos que tiene neuronas primarias y neuronas secundarias que se van a unir en este bulbo olfatorio. Esta es una pregunta. La única vía que no hace relevo en el tálamo es la vía olfatoria. Todas las demás sí hacen relevo en el tálamo. El tálamo es como la estación central del metropolitano, donde convergen varias vías, ¿no? Entonces, hasta ahí algunas características y vamos de frente a la anatomía, algo breve para pasar a la evaluación clínica. El epitelio olfatorio es lo que tenemos situado arriba de la cavidad nasal, ¿no? Recordemos que la cavidad nasal es como una pirámide. En el techo de esta cavidad nasal está el epitelio olfatorio. Entonces, esto va a estar húmedo. Se va a mantener húmedo por la secreción de las glándulas que están ahí, que son las glándulas olfatorias, en donde se van a encontrar las moléculas aromáticas, ¿no? Los olores. Y acá tenemos tres tipos de células, que ustedes las pueden ver acá. Tenemos las neuronas
o bipolares. El segundo tipo de células que tenemos ahí son las células sustentaculares, que ustedes ven acá en color melón. Y como su nombre lo dice, son de sostén y están mezcladas con las células bipolares. Su función, su nombre lo dice, si son sustentaculares, se encargan de sostener esas células bipolares. Y las células basales, que están aquí arriba, que tienen una forma de pirámide, se encuentran en la membrana basal y son la fuente de las nuevas células receptoras. Son las únicas células que se regeneran en un promedio de 60 días. Entonces, ¿el epitelio olfatorio en general se regenera? No. La respuesta es que no. Las únicas que se regeneran son estas de acá. eh, Son las células basales. Recuerden por esto. Pregunta. Células basales situadas en la membrana basal son las únicas que se regeneran en un promedio de 60 días. ¿Ok? Seguimos. Otro gráfico del bulbo olfatorio. Aquí lo que vamos a resaltar son las 5 capas, ¿no? Comenzando por la lámina cribosa. Entonces, eh, vemos a Camille. Camille Romero, ¿me puedes decir en dónde, en qué hueso se encuentra la lámina cribosa? ¿Cuál es el hueso de la carita donde está la lámina cribosa? Ya que estamos hablando del bulbo olfatorio y de la función que tiene este nervio craneal. Camille. Sí, doctora. ¿Puede ser el etmoides? Es, es el etmoides, correcto. Entonces seguimos, ya veo que Camille sí está con nosotros, está dispuesto en 5 capas, ¿no? Este bulbo olfatorio, comenzando por la lámina cribosa del etmoides, como bien lo ha dicho Camille, tenemos las fibras nerviosas de 1 al 5, ¿no? La capa más superficial es esta de acá, por favor, no se confundan, esto es la superficie. La capa de las fibras nerviosas, aquí están los axones de las células primarias. Luego tenemos la capa glomerular, donde convergen los axones de las neuronas primarias y las dendritas de las células en penacho. La siguiente es la capa plexiforme, que son las famosas células en penacho, las células mitrales, y la quinta es la capa de las células granulares o células granulosas, perdón, son las neuronas inhibitorias, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la capa más superficial y cuál es la capa más interna, ¿no? La superficial hemos dicho que es de las fibras nerviosas y la más interna es la capa de las células granulares. Seguimos. ¿Cómo es que vamos a explorar este nervio craneal? Exploramos este nervio craneal empleando, y esto de acá se ha quedado aquí, ¿no? No se puede borrar. Empleando sustancias aromáticas, es decir, si huele o no, si el olor es agradable o desagradable, y se identifica primero el olor, ¿no? Se sugiere no utilizar sustancias irritativas como ácidos, el alcohol, ¿no? Por ahí vi alguna vez un residente que utilizó alcohol para estimular o para evaluar si es el nervio olfatorio, error. Eh, lo que se suele usar son granos de café, como esos que se utilizan cuando uno testea perfumes, granos de café en un frasquito pequeñito, sí, eso es adecuado, es lo más usado, ¿no? ¿Cuáles son las alteraciones? Dentro de las alteraciones tenemos la pérdida total, la anosmia, la disminución, hiposmia, exacerbación. Percibo muchos olores desagradables, olores en general, es la hiperosmia y la tergiversación es la parosmia o cacosmia, ¿no? Generalmente la anosmia fue el diagnóstico o la comorbilidad más frecuente o la secuela neurológica más frecuente en la pandemia de COVID. Tuvimos muchos pacientes con COVID que tuvieron o tienen este diagnóstico, ¿no? Hasta ahora, como se trataba de una enfermedad emergente, no se encontró por completo la forma de solucionar, igual que de la sensorialidad gustativa, también fue una consulta muy frecuente. Em, Algunos pacientes llegaron a solucionar al 100% y otros aún tienen el problema. ¿Ok? Siguiente, tenemos el nervio óptico.
Yo creo que sí podemos avanzar un poquito este nervio óptico. El segundo es el segundo nervio craneal, ¿no? Acá tenemos un gráfico muy bonito en el cual vamos a ver cómo es que es el recorrido del estímulo visual, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo interpretar una imagen en mi corteza cerebral solo con abrir los ojos? Y el recorrido se da de la siguiente manera, ¿no? La luz está acá en una flechita verde. Ven que ustedes ingresan los ojos y va a ingresar a la capa de las células nerviosas, ¿no? Es la capa de la retina. Entonces, en la retina, este estímulo sensorial visual se va a transformar en una señal eléctrica. Luego, se va a dirigir de manera posterior y sale de la órbita, o sea, sale de este espacio orbitario por el canal óptico para formar el quiasma óptico, ¿no? Uniéndose con el nervio óptico del otro lado. Recordemos que un porcentaje de 50% forman el quiasma óptico y la mitad, o sea, la mitad cruzan las fibras nasales y las fibras temporales siguen de manera ipsilateral, no todas se cruzan, ¿no? Esto ya se sabe. Em, Posterior a este quiasma óptico, tenemos que una porción pequeña de esos axones terminan en el mesencéfalo, que está acá, que es el área pretectal del mesencéfalo, y aquí es donde se forma el arco reflejo fotomotor. Entonces, acá está la pregunta, ¿en qué parte de la vía visual se forma el arco reflejo fotomotor? Y la respuesta es en el mesencéfalo. ¿Qué pasa con todas las demás neuronas que no forman parte del reflejo fotomotor? Van al cuerpo geniculado lateral, ¿no? Cuerpo geniculado lateral del tálamo. Como ven, esta vía sí tiene relevo en el tálamo, a diferencia de la vía olfatoria. Luego, ¿qué pasa con los axones de las neuronas geniculadas laterales? Van a formar el tracto genicular calcarino, ¿no? Tracto hace referencia a un acúmulo o de fibras de sustancia blanca, ¿no? Axones mielinizados. Y van a recibir el nombre de radiaciones ópticas. Y luego esto va a terminar en la corteza visual primaria, ¿no? Hemos obviado algunos pasos para hacerlo de manera sencilla. La pregunta de todo este gráfico es, ¿en qué parte se forma el arco reflejo? Y es ¿en dónde es? A ver, Camile, dime. Mesencéfalo. Bien, listo. Correcto, seguimos. Entonces, ¿cómo es la exploración? ¿Cómo es la exploración del nervio óptico? Realizamos fondo de ojo, agudeza visual, ¿no? La luz debe ser tenue, le pedimos al paciente que mire un objeto que debe estar a más de 30 centímetros de distancia de nosotros o que mire una luz, ¿no? Que mire una puerta, algo que tengamos ahí en la consulta. Observamos a través del oftalmoscopio cómo es que está los márgenes de la papila, si hay o no hay alteraciones, si hay o no palidez, ¿no? Si hay atrofia también. Esto no es muy sencillo de realizar, hay que tener un poco de entrenamiento porque si es que no usamos un midriático, entonces como que el ojito no está muy quieto para nosotros hacer el fondo de ojo, ¿no? Hay que tener bastante pericia. A la primera no siempre se va a lograr hacer esta evaluación. En cuanto a la agudeza visual, sí es un poco más sencillo, ¿no? Entre comillas. Ya la especialidad de oftalmología utiliza la cartilla de Snell, la distancia de 1,80 m. Aquellos que usan lentecitos, pues ya varias veces habrán hecho esta evaluación, ¿no? Nosotros en el consultorio hacemos una evaluación de cuenta dedos o hacemos una evaluación a 30 centímetros, también evaluamos la visión de colores, ¿no? El fondo de ojo y la agudeza visual con cartilla generalmente la hace oftalmología. Nosotros, pero es parte de la evaluación, por eso lo hemos considerado en la diapositiva. Nosotros lo que hacemos es test de colores y el test de cuenta dedos. Y otra parte que es la cambimetría por confrontación, que ahorita vamos a detallar, ¿no? Campos visuales, es lo que les decía, comparación de campos con el examinador sentado frente al paciente y la alteración se llaman escotomas. Se hace tal cual se ve en la imagen.
Se pide al paciente que se tape un ojito, que es el mismo ojo que está tapado el examinador. No sé si se dan cuenta, ahí el paciente tiene tapado el ojo izquierdo, ¿no? Y perdón, y al revés, y la médico evaluadora tiene tapado el ojo derecho, pero están en la misma dirección. Entonces, el paciente debe mirar fijamente al evaluador. Se le dice generalmente que mire su nariz, o que mire un lunar que tenga ahí, o que mire un punto fijo. Y el evaluador va a dividir en 4 cuadrantes el campo visual, imaginariamente, ¿no? Imaginariamente, y va a colocar dedos o número de dedos de manera aleatoria en esos 4 cuadrantes, que el paciente solo debe ver de maneras indirectas, porque recuerden que el paciente está viendo un punto fijo. Se le dice, ¿cuántos dedos ves acá? Cuadrante uno en sentido antihorario. ¿Cuántos dedos ves acá? ¿Cuántos dedos ves acá? ¿Cuántos dedos ves acá? Más o menos es así. Voy a dibujarlo. ¿No? Así, cuadrante, uno, dos, tres, 4. Esta estructura es lo que el evaluador de manera imaginaria coloca acá entre ella y él, ¿no? Y acá se le pone un número de dedos. Uno, se me ocurre uno. Y el paciente va a decir, ¿cuántos ves? Le pregunta, no veo nada. Ya, siguiente. Si no ve nada, ya X. Ya sabemos que ahí hay un tema. ¿Cuántos dedos ves acá? No veo nada. También. X. ¿Cuántos dedos ves acá? 4. Ok. ¿Cuántos ves acá? Uno. Ok. Quiere decir que el paciente tiene una lesión en el campo visual nasal, ¿no? Del lado derecho, que sería el evaluado. Entonces, de esa manera, 4 cuadrantes se evalúa ojo por ojo. El ojo derecho, primero el ojo sano y luego el ojo en el cual hay una sospecha, ¿no? Patología. Y el siguiente gráfico, y creo que con esto terminamos, es la famosa vía visual, que es lo que vemos en la primera gráfica, ¿no? Acá tenemos los ojitos, nervio craneal, ustedes ven en azul las líneas nasales, en rojo las líneas temporales. La lesión en este nivel, que es el quiasma, ocasiona este tipo de lesión, ¿no? Y acá está el lapicito otra vez, porque nos recuerda que esta es la pregunta más frecuente y el caso clínico más frecuente. Lo que está en negro es el campo que no se ve, lo que está en blanco es lo que sí se ve, y esto es la hemianopsia homónima bitemporal. ¿De acuerdo? Si después del quiasma óptico van a esta zona, que es en donde están las cintillas, ¿no? Aquí vamos a tener la hemianopsia homónima, ¿no? Depende de qué lado. Puede ser derecho, si es el ojito derecho, izquierdo, si es el ojito izquierdo. Si seguimos bajando y vamos, por ejemplo, a las zonas ya más cercanas a la corteza, esto es la corteza occipital, tenemos acá las radiaciones ópticas superiores en 5 y ya a las más distales o cercanas a la corteza, las radiaciones ópticas inferiores. ¿No? Si la lesión es solamente de la mitad superior o de la mitad inferior, eso se llama cuadrantonopsia, ¿no? Hemianopsia es toda la mitad, de arriba y de abajo del mismo lado, pero si solo es un cuartito, se llama cuadrantonopsia. Si seguimos bajando, encontramos hemianopsias homónimas derechas con preservación macular o respeto de la visión central. No sé si logran ver aquí, hay un puntito, ¿no? Eso sería ya mucho más distal en esta zona de acá, que son las radiaciones ópticas. Entonces, esto de acá, del quiasma hacia abajo, bastante infrecuente. Lo más preguntado y lo más frecuente es la lesión a nivel de quiasma óptico. ¿Ok? Y ahí vamos a hacer una pausa porque todavía tenemos 12 menos 2, tenemos 10 nervios craneales por evaluar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí, claro, doctora. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no quedó claro para reforzar en la siguiente clase? Por favor, me hacen saber.
Si no me dicen nada, en la siguiente clase seguimos con oculomotores, ¿de acuerdo? Entiendo que la información se está comprendiendo. Entonces ahí nos vamos a quedar. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, doctora. Que tenga buenas noches. Buenas noches, Hasta doctora. luego, doctor. Buenas noches. Gracias, chao. Gracias, doctor. Recording stopped.